Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al capitán de navío, infante de marina, retirado, veterano de guerra en Malvinas, Jorge Barrales. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muy bien. La verdad es un gusto saludarte y gracias por tu tiempo para poder conocer un poco tu historia. Bueno, al contrario, para mí es un gusto poder compartir con ustedes la experiencia que me tocó vivir. Y para empezar a conocerte un poquito del principio, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de marino. Bueno, yo nací en Morón, o sea, Ujú. soy del conurbano. Sí. No tuve ningún pariente militar. Y cuando estaba en el secundario, yo fui al colegio parroquial de Morón, que queda al lado de la Basílica, bien en el centro. Sí. Estaba en cuarto año, me entró la inquietud de los buques, genéricamente. Después supe que había buques mercantes y había buques militares. Entonces me gustó la parte militar. Cuando entré a la Armada finalmente, no sabía que existía la infantería de marina. Pero una vez que uno ingresa, lo pasan por las navegaciones y por las campañas. Y después está la posibilidad de conocer también la aviación naval. Ujú. Yo inicialmente iba a ser submarinista, pero después de las campañas le tomé mucho gusto a eso. Entonces cambié y cuando tuve que elegir en segundo año una orientación, ya me decidí definitivamente por la infantería de marina. Así que el tercer y cuarto año fue como infante de marina y el resto de mi carrera fue así. Un cambio Y no me total. arrepiento. Claro, ¿Y en qué año te egresaste? en el 74. ¿Qué promociones? 103. Ah, Es la promoción que puso más combatientes en Malvinas. En la promoción 103 yo tengo un compañero, bueno, Márquez, que cayó en combate aéreo, después tengo sí. otros que participaron del ataque y hundimiento del Sheffield, tengo compañeros que fueron sobrevivientes del Belgrano, tengo un compañero que fue segundo comandante del Sobral cuando fue atacado por el helicóptero inglés, tengo compañeros comandos que estaban a bordo del submarino de Santa Fe cuando fue atacado en Georgia, es decir que tuvimos una participación muy grande, más bien. Otros compañeros míos fueron artilleros de campaña y artilleros antiaéreos, estuvieron en Malvinas y cayeron prisioneros. Sí. O sea que es la mayoría de la promoción de infantería de marina y de comando naval tuvo una participación en el conflicto porque nos tocó por edad y por jerarquía. Yo era teniente de fragata en el primer año y la mayoría de los oficiales jóvenes estábamos entre esa edad, teniente de corbeta, teniente de fragata, etc. Un teniente de fragata es como un teniente primero del ejército, ¿no? Sí, 30 años. Ah, Los primeros 2 años son guardia marina, sí, que sería subteniente. sí. Después de tres, viene 3 años de teniente de corbeta, que sería teniente, y después teniente de fragata, que sería teniente primero. Y la Ah, jerarquía mía actual, que es capitán de navío, es la jerarquía de coronel en el bien, ejército. bien. O Por sea eso que, sí. en algunas No, infanterías de marina del mundo, en lugar de darles el rango de capitán de navío, le dan el rango de coronel. No es el caso de la Armada Argentina. Nosotros tenemos el mismo rango que la Fuerza de Superficie. te entiendo, te entiendo. Y entonces nos dijiste que a Molina fuiste con 30 años. Un 30 años, sí. Bien. ¿Y en dónde estabas prestando destino? Bueno, yo llegaba de pase al batallón de vehículos anfibios. Llegué de pase en febrero Sí. y me destinaron a la compañía Vehículos Anfibios a Rueda. El batallón tradicionalmente tenía vehículos anfibios Oruga, Ujú. que para los que no lo conocen tienen la similitud de un tanque, pero son mucho más livianos. Un vehículo anfibio Oruga pesa 18 toneladas, Sí. es de una aleación que tiene una parte de aluminio y acero bueno, y flota. No es como un tanque. Vos tirás un tanque al agua y se va al fondo, Sí. que pesa mucho más. El vehículo anfibio está configurado para navegar. Y cuando navega, el vehículo anfibio Oruga navega hundido hasta los faros. Ese es muy poco lo que sobresale a propósito como protección. O sea que si de la costa lo van a atacar, lo que ven es muy Ujú. poco. Te entiendo. Contrariamente, el vehículo anfibio a rueda, que era mi compañía, Sí. pesa la mitad, en lugar de pesar 18 toneladas, pesa 9, y puede
transportar 4,5 toneladas de carga y es de una aleación de aluminio, es decir, es mucho más frágil. El vehículo anfibio a rueda se lo puede atacar con un fusil y bueno, se lo traspasa, razón por la cual no se utiliza para desembarcar tropas en asalto. Para eso están los vehículos a oruga. Sí. El vehículo a rueda se utiliza después, una vez que la situación quedó controlada en tierra y hay que poner abastecimientos en tierra, que son básicamente víveres, agua, combustible y munición, eso lo llevan los vehículos a rueda. Bueno, era mi caso. Cuando yo estaba en ese batallón, la primera, para hablar del número de vehículos, había 19 vehículos de oruga, cada vehículo llevaba 25 hombres, Sí. o sea que estamos hablando que con esos 19 vehículos a oruga se podía desembarcar en asalto un batallón menos, aproximadamente 500 hombres. Ajá. Y los 15 vehículos a rueda tenían 14, estaban diagramados para carga cualquier carga, podían cargar tanque de combustible, se podía cargar munición, se podía cargar víveres, lo que nunca se mezclaba era, por ejemplo, munición con el combustible, por el riesgo que significa. Y había uno, que era el vehículo a rueda guinche, que era muy útil porque era el que permitía bajar las cargas. Bueno, la primera novedad fue que cuando yo llegué, al poco tiempo nos destacaron al sur, a lo que sería ahora la península de Punta Pirámide, donde están las ballenas. Sí. Y lo raro era el momento y el lugar, porque el primer adiestramiento anfibio se hacía en marzo y se hacía en baterías. Baterías, para los que no la conocen, queda a 40 kilómetros de Bahía Blanca, está sobre la playa. Y a fin de año se hacía un ejercicio grande en esta zona que ahora es de las ballenas, que es de Punta Pirámide. El primero siempre en batería, el segundo a fin de año en el sur. Esta vez empezamos un mes antes y en el sur. Eso nos llamó un poco la atención, pero no mucho, porque a esa jerarquía no se hacen preguntas. Entonces, lo concreto es que salimos a principios de marzo con el batallón a Punta Pirámides. Hicimos un adiestramiento que habitualmente hacíamos en la playa de Baterías en la zona de Puerto Belgrano. Lo que estaba pasando es que estábamos haciendo el ensayo del 2 de abril sin saberlo. Normalmente cuando se planifica una operación hay que tratar de mantener el secreto. Entonces no se le cuenta a todo el mundo qué es lo que se va a hacer. Entonces a nosotros nos destacaron ahí, estuvimos practicando y estábamos ensayando sin saber para qué era. Al comandante de batallón, el comandante de la Infantería de Marina, le dijo que quería el batallón listo para el 31 de octubre, del 31 de marzo. Y tampoco le dijo por qué. Y él tampoco lo preguntó. O sea que, como siempre, en esa época eran pocas preguntas. Lo concreto es que el batallón estuvo el 31 de marzo. Y mientras estaba sucediendo eso, se estaba produciendo el planeamiento en secreto, primero en 2 unidades de Infantería de Marina, sin que los que vivían la rutina de esas unidades se dieran cuenta. Y estuvo tan bien hecho que tampoco se dio cuenta la ciudad de Punta Alta, que normalmente se entera de todos los chismes antes que nosotros. Comerciante de Punta Alta, por el trato que hay entre Punta Alta y la base, pues estamos separados por una vía nada más. Entonces, es un trato familiar, hay cabos y suboficiales que están casados con chicas de Punta Alta, los hijos nuestros van al colegio en Punta Alta, los de Punta Alta vienen al colegio técnico de la base, ese es el intercambio. No, normalmente se sabe todo. Se sabe cuándo se va a salir de campaña, cuándo desembarco, pero esta vez no se enteraron, cosa que fue un logro de parte de los que estaban planificando. Los que estaban en los cuarteles no se dieron cuenta, y los que estaban en Punta Alta tampoco. Logrado eso, finalmente, cuando volvimos del embarco en la zona de las ballenas, nosotros veníamos con la mentalidad del 3x1, 3 días de campaña, 1 de Franco, entonces veníamos cosechando en la mente 2, 3 días de Franco. Lejos de eso, cuando llegamos el buque nos lanza frente al batallón de vehículos anfibios, siempre pasaba eso, el San Antonio abre la compuerta, salían los vehículos a oruga, salían los vehículos a rueda, íbamos navegando hasta el batallón, y después de limpieza de armas y prepararse para salir, salíamos Franco. Esta vez, en lugar de que sucediera eso, a medida que íbamos entrando al batallón, el encargado del batallón nos decía: formar en plaza de armas, estamos acuartelados.
una situación totalmente contraria a lo que nosotros teníamos en mente cuando veníamos navegando hacia el batallón. Bueno, se hace la formación, nos dice que estamos acuartelados, que nos dan un tiempo reducido para ir a despedirnos de nuestra familia y volver. Esto Por es el supuesto, 31 de marzo, ¿no? ¿Estamos hablando? sí, el 31 de marzo, o no, el día anterior, o el 31 de marzo fue el embarco. Ah, el 30. Entonces fuimos a nuestros hogares, los de Sí. Punta Alta volvieron más rápido, los de Bahía Blanca, que yo vivía en Bahía Blanca en esa época, fuimos hasta Bahía Blanca en el micro, Ujú. nos despedimos de nuestra familia y volvimos. ¿La despedida qué es? Y al llegar, ¿qué dice la mujer? Bueno, cuando yo le digo me voy, bueno, ¿cómo te vas si recién llegaste? Bueno, ¿a dónde vas? No sé. ¿Y por cuánto tiempo? No sé. No Es sé. decir, las dos incógnitas es por cuánto tiempo me iba y a dónde. Bueno, obviamente estaba fuera de lo normal lo que estaba sucediendo, porque lo lógico hubiera sido quedarse Franco en la casa. En esa época yo ya tenía hijos chicos, o sea que Ujú. para mi señora fue digamos, también un sacudón grande saber que se quedaba sola en el momento que pensaba que iba a estar acompañada. Sí. Bueno, volví al batallón, como volvieron todos, y a medida que íbamos llegando nos metíamos en nuestra responsabilidad con las compañías. En el caso mío era que la carga de los vehículos a rueda, que tenían que cargar munición, combustible y una serie de abastecimientos. Y la carga no tenía que superar las 4,5 toneladas, porque si nos pasábamos de vuelta, el vehículo, no, claro, se iba a hundir. Exacto. Bueno, terminamos eso y después al día siguiente embarcamos en el San Antonio. El buque de San Antonio es un buque de desembarco en términos internacionales chico, 4.000 toneladas. Pensemos que el portaaviones, que era lo más grande que teníamos, eran 20.000 Sí. y este tenía 4.000. Bueno, un buque de desembarco americano tiene 40.000, eran normalmente dos portaaviones, para tener una idea. O sea que era un Fiat 600 en términos de vehículos, en términos de buques anfibios. No Sí. obstante, estuvo cargado a pleno. Ujú. Todos los vehículos Abruga fueron a la bodega. Tiene una bodega donde tiene una rampa adelante que es la que se abre para que los vehículos se lancen al agua una vez que está listo a desembarcar. Esos vehículos, una vez que entran, se aseguran al piso con lo que se llaman trincas, que son unos cables de acero muy fuertes Sí. que adquieren una tensión muy grande y si se cortan pueden ser sumamente peligrosos. Mm. Y los vehículos a rueda van en la cubierta, también aferrados, trincados, como es la terminología naval. Y aparte de eso había otros vehículos, aparte de los nuestros, había camiones, vehículos de comunicaciones, etc. El San Antonio, el buque de desembarco de San Antonio, que había sido hecho hace 12 años, que tardó 12 años en hacerse y había sido terminado más o menos en el 72, 74, Sí. estaba a pleno. Ahí estaba el batallón de vehículos anfibios, estaba el batallón 2, que es el que iba a desembarcar, y estaba la sección del coronel Zaineldin, que había llevado 25 hombres, que la mayoría eran conscriptos, pero de la agrupación Comando 601, y a la cual se le iba a asignar un vehículo anfibio a Oruga. Los otros 18 vehículos anfibios a Oruga eran para el batallón 2. Aparte había un vehículo anfibio más, que era el vehículo Comando, que era tenía comunicaciones, y el vehículo anfibio Taller, que es el que estaba encargado de arreglar las cosas que se rompían por el camino. Vos Bueno, cuando, te hago una pregunta, cuando te sí. encontraste con personal del ejército, ¿te llamó también la atención eso? No, no, no. Ah, No me llamó la atención porque ya sabíamos que íbamos a algo difícil, que nosotros pensáramos que era Chile, porque no nos claro, olvidemos que en el 78, hacía poco tiempo, 4 años, sí, estuvimos casi en guerra. sí. Y la mayoría de los que estábamos ahí habíamos estado en la isla de Tierra del Fuego desplegados. Ujú. O sea que ninguno pensó en Malvinas, nosotros pensamos en Otra Chile. vez Chile, sí. Otra vez Chile, ese fue el pensamiento. Y no nos llamó la atención para nada. Aparte, nosotros tenemos una muy buena relación con el ejército. Entonces, pues, no se hicieron muchas preguntas, inclusive conversaciones de cámara muy francas en esos días cuando estábamos navegando. La navegación fue movida, porque el mar argentino es movido. Ujú. El día anterior, el 1 de abril, hubo no, antes del 1 de abril hubo un mar muy picado, se cortó la trinca de un vehículo anfibio a rueda y casi se va al agua.
El cabo jefe de vehículo saltó a bordo, lo maniobró, evitó que se caiga y lo volvimos a aferrar. Eso fue también lo más grave, entre comillas, que sucedió en la navegación. Al llegar a la zona del objetivo, que era Malvinas, 1 de abril, las condiciones de mar eran muy adversas. Entonces se trasladó el desembarco al día siguiente. Que eso suele pasar. Quiere decir que el día 1 de abril era el día D, el famoso día D, no era el 2 de abril, era el día D era el primero. Sí. Pero se suspende para el día siguiente. ¿Qué características podemos rescatar de ese día? Bueno, ese día, a la tarde, fue el momento en que el comandante de la Fuerza de Desembarco, que era el almirante Busser, nos comunicó por los altavoces del buque que la operación era la reconquista de Malvinas, y ahí tomamos conciencia verdaderamente que el objetivo era ese. Recomendó básicamente dos cosas. Una es firmeza, pero cortesía con el soldado británico, que no quería bajas, lo cual es una seria limitación, porque está bien. Dicen, imagínense que le digan a un policía, bueno, vaya y capture a ladrones, pero no puede usar su armamento. Nosotros sí lo teníamos, pero digamos lo que no se quería era matar a nadie, para ser concreto. Y el segundo tema era el respeto absoluto a la población y la propiedad privada. Bueno, las dos cosas se cumplieron. Al día siguiente, a la mañana muy temprano, bueno, como anécdota, el 1 de abril no fue un día diferente para mí, porque no es que haya sido importante por el día de, ¿no? Es porque era el día de mi aniversario casado. Entonces, digamos que hubo pensamientos cruzados entre seguramente mi señora y yo, que estábamos muy separados físicamente y muy cerca espiritualmente, porque si bien habíamos estado esa noche conversando hasta altas horas, llegó un momento que nos sentimos cansados y nos fuimos a dormir. Nos fuimos a dormir tarde. Sí. Sabíamos que al día siguiente teníamos que desembarcar. Y en el momento en que uno entra en el sollado y se acuesta en la cama, es cuando en la soledad de ese momento piensa en la familia. Al día siguiente la diana fue temprano, un desayuno en silencio, la tripulación del buque ya estaba soltando las trincas. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba sacando los cables de acero para que los vehículos vayan quedando liberados. Me llamó la atención el silencio de la tropa, de los conscriptos. No era un silencio de alguien que tuviera miedo, era un silencio de alguien que estaba compenetrado con lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, era gente que estaba bien adiestrada. O sea, se comportaron en eso igual que los cabos y los oficiales. Yo recuerdo, si bien yo desembarqué más tarde, porque tenía los vehículos logísticos, cómo salieron los vehículos a oruga. La tropa baja la rampa, estamos hablando que están en una bodega, suben, a medida que van subiendo el jefe le va pasando lista. ¿Para qué? Para asegurarse de que los 25 que están ahí adentro son lo que dice la lista. Y si hubiera un cambio de último momento, lo corrige. Se cierra la compuerta de atrás y los vehículos empiezan a rodar para lanzarse al agua. Los primeros que se lanzan son un vehículo que hace las veces de guardavida y el vehículo recuperador. ¿Por qué? Porque si el vehículo que se ha lanzado al agua sufre algún inconveniente, el que hace de seguridad lo recupera. Hay adiestramiento para tomar un vehículo, así como el bañero está adiestrado para agarrar a una persona que se está ahogando y sin matarla, llevarla a la playa. Bueno, el vehículo ese hace eso. Es decir, si hubiera ocurrido algún incidente que no sucedió, lo rescata y lo saca de la rampa para que los otros puedan seguir bajando, si no se tapona. Bueno, no sucedió nada de eso. Cada 10 segundos fueron lanzándose, se hace lo que llamamos la ola, y los vehículos a oruga fueron a la playa. Ocurrieron también otras cosas simultáneamente, pues desembarcaron desde otro buque los buzos tácticos, habían desembarcado ya los comandos anfibios, y podemos decir que los objetivos se habían repartido de la siguiente forma. A la casa del gobernador fue el capitán de corbeta Giaquino con buzos tácticos y comandos anfibios, que fue el único que en definitiva terminó falleciendo. Al cuartel de los Royal Marines fue un capitán de corbeta a cargo de una agrupación de comandos anfibios.
y al aeropuerto fue el teniente coronel Zaineldin con sus soldados. Bueno, y después venía el capitán de fragata Weistabel, que era el comandante del batallón 2, con el grueso de la fuerza de vehículos anfibios, digamos, para consolidar el control. Pero las tres primeras cosas que se tenían que lograr eran en la casa del gobernador, rindiendo al gobernador y sin dañarlo, el cuartel de los Royal Marines, sorprendiendo para no tener que matar, y el aeropuerto, pensando que iba a haber una resistencia. Bueno, en el aeropuerto no había nadie, había obstáculos que habían dejado los Royal Marines, pero no había gente defendiendo. En el cuartel de los Royal Marines, donde los comandos fueron pensando que los iban a sorprender, después de un rato se dieron cuenta que no había nadie, cosa que no sucede inmediatamente, porque lo primero que se piensa es que están todos escondidos adentro para defenderse. Bueno, Esperando. esperando, no había nadie. Simultáneamente empieza el combate en la casa del gobernador. En la casa del gobernador, el tema es que había el doble de lo que se esperaba, porque todos los Royal Marines que deberían estar en el cuartel habían ido a la casa del gobernador. ¿Y por qué? Porque la tradición británica dice que los soldados británicos están donde está la reina o su representante. El representante de la reina era Rex Hunt. Entonces ahí estaban todos. Tradición británica que nosotros no habíamos tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque pensando como argentinos, ¿dónde están? Los enemigos están en el cuartel. Sí. Bueno, no estaban en el cuartel. Esa diferencia el hecho que estén todos, esa diferencia de tropas, le jugó un poco en contra a los comandos, porque aparte estaba la personalidad de Giaquino, que él iba a la cabeza siempre de su gente. Cuando quiso intimar la rendición, terminó recibiendo disparos que lo hirieron. Y lo hirieron en la arteria femoral de la pierna, por la cual corre mucha sangre, y se empezó a desangrar. Él tenía una granada en la mano que mantenía cerrada, y hubo un diálogo un poco difícil con los ingleses de adentro, porque ellos no querían que los argentinos se acercaran porque pensaban que iban a hacer volar la granada. Bueno, mientras iba pasando ese diálogo, Giaquino iba perdiendo cada vez más sangre. Ahí fue el caso de que intentaron salvarlo. Primero García Quiroga, que era un teniente de buzo táctico, que se acercó a él y también fue herido. Y después el cabo Urbina, que era un enfermero comando, que intentó ayudarlos a los dos y también fue herido. Bueno, la buena noticia es que ellos dos después finalmente se salvaron. Mientras que una vez que se logra la rendición de los Royal Marines y se logra sacar a Giaquino, ya era tarde, porque terminó falleciendo en el hospital de Puerto Argentino. Los ingleses se rindieron porque empezaron a llegar cada vez más efectivos propios, se dieron cuenta que la relación de poder era absolutamente, creo que estábamos en 16-1 a favor, según cuentas que hicieron algunos, y habían salvado el honor, porque nos habían producido 3 bajas. Entonces nadie les podía decir que no se habían defendido. Aparte se les aclaró de que la idea no era tomar represalias contra ellos y que en definitiva se podían rendir con cierta tranquilidad, que no iba a ser una rendición deshonrosa. Y de hecho se cumplió. No se tomó ninguna represalia física contra los que habían disparado contra Giaquino, y el gobernador se le respetó la investidura, pero quedó prisionero sin esposas, por llamarlo de alguna forma. Sí. Y ahí termina ese día, donde se consolida el control de la isla, es decir, el aeropuerto fue despejado, la casa del gobernador quedó bajo control, el cuartel de los Royal Marines estaba bajo control propio, y los Royal Marines estaban prisioneros. Hubo un poco de suerte que siempre se necesita en la guerra, cuando los comandos se dirigieron en bote a la noche al lugar donde deberían ir, se encontraron con que había cachillullos, que son unas algas que se enriedan en las hélices de los botes, y decidieron cambiar de playa. Al cambiar de lugar de desembarco, se salvaron, porque en el lugar donde ellos teóricamente iban a desembarcar los estaban esperando. Bueno, y después está el tema de la sorpresa. Así como el secreto de la operación se mantuvo, la sorpresa se perdió al
al demorar un día, ya sabían en la isla que nosotros íbamos a llegar. De hecho, se les había dicho a los kelpers que se queden dentro de la casa. Cuando nosotros llegamos y circulamos, no había nadie prácticamente circulando. O sea que no, tenían perfectamente claro de Ustedes iban a que llegar. nosotros íbamos a llegar. Ujú. Bueno, eso fue el primero. El 2 de abril se empezó a trasladar material militar que se sacó del cuartel de los Royal Marines, se preparó todo para la llegada de las tropas que iban a venir a reemplazarnos, porque la idea era tomar una toma breve, sin producir bajas, y replegarse, para después negociar. Ese era el plan original. Eso se cumplió a la perfección. Nosotros estuvimos algo más de un día nada más en Malvinas, habiendo hecho lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Ujú. El, el día 2 de abril, que fue el día que transcurrió controlando la isla, como anécdota, yo me acuerdo que había parado transitoriamente con un vehículo a rueda frente a una casa, y salió un nene de la casa y empezó a ver, a curiosear el vehículo, lo subimos a bordo y se lo mostramos, y bueno, como todo nene que está en un chiche grande, Sí. estaba contento de ver eso, y sale la madre, al ver que el hijo estaba bien tratado, nos invita a tomar el té, y éramos tres, cuatro, la dotación del buque son tres, y yo que era el jefe de la compañía estaba arriba, y Sí. bueno, y le decliné cortésmente. Entonces me dijo que qué íbamos a hacer cuando viniera la flota. Pero no era un agente secreto, era una civil común, una ama de casa, que no Sí. tenía ninguna duda de Iban a que, venir. de que iban a venir. Y independientemente de su cortesía, se ve que no tenía ninguna gana de ser argentino. Ella era espiritualmente inglesa. Ujú. Bueno, las enseñanzas que se sacaron después y que ahora se incorporan al sistema de planeamiento es que dentro de un Estado Mayor, aparte de los clásicos, jefe de personal, de operaciones, de inteligencia, de logística, comunicaciones, que son los de manual, son Ujú. los integrantes del Estado Mayor, se incorporan antes de una guerra unas células ajenas al Estado Mayor, que una se especializa en el pensamiento y la doctrina del enemigo, y otra de los civiles que quedan en el medio. El enemigo no necesariamente piensa como nosotros, por eso el enemigo estaba al lado del gobernador y no en el cuartel. Y los civiles tampoco piensan con nosotros. Cuanto más compleja es la masa civil, más complejo tiene que ser el organismo de esa célula, porque en este caso eran kelpers, si bien había algunos que eran de originarios por ahí de escoceses y de galeses y de ingleses, pero hay teatro de operaciones donde hay etnias, por ejemplo en África, que son 5 o 6 tribus que se odian entre ellas y pero quedan en el medio de una guerra, entonces el especialista en eso tiene que haber, que yo, uno por cada tribu. Acá hubiera sido más fácil, tendría que haber habido un especialista que seguramente lo sabía en la Argentina, Ujú. que nos hubiera dicho cómo piensa la sociedad kelper en base al origen que tiene, porque son todos parecidos pero no iguales, los galeses con los ingleses, por ejemplo, y les Ujú. hubieran dicho, seguramente les hubieran dicho, mire, lo van a tratar con cortesía, pero Pero. no van a querer ser argentinos. Ujú. Por más que a nosotros nos dijeran, los helpers son connacionales, hay que tratarlos como connacionales, sí, nosotros hicimos eso, pero ellos no querían saber nada, y ahora menos. Bueno, lo concreto es que esas son dos enseñanzas que se sacaron. Tiene que haber especialistas en el enemigo y tiene que haber especialistas en todo lo civil que queda en el medio de una guerra, que puede ser desde sociedad común hasta pueden ser sindicatos, ONGs, todo lo civil que queda atrapado dentro de una guerra. Por ejemplo, si nosotros vamos al conflicto de ahora, primero la célula especialista en el enemigo, que se llama célula roja, Ujú. le tendría que haber dicho a Putin, mire, los ucranianos no lo van a recibir como libertadores, los ucranianos se van a defender con uñas y dientes. Sí. Y después la célula verde, que es la especialista en los civiles, tendría que haber dicho, mire, los civiles no los quieren a ustedes. Los civiles, las mujeres, los hombres, se van a armar, van a aprender a tirar con lanzacohetes, lo van a hacer la vida imposible. Ujú. Entonces, esas dos células, la roja y la verde, se agregan a los estados mayores y le dicen cómo es el enemigo y cómo es la gente que va a quedar en el medio. Y hay que tratar que la gente que queda en el medio, por lo menos si no se vuelca a favor nuestro, que quede neutral. Lo Exacto. peor que se puede hacer con una actitud equivocada es que el civil
Se pone pase en lo de contra. Ucrania, se vuelva totalmente en contra. Bueno, esa fue una enseñanza concreta de la guerra de Malvinas. Al día siguiente, el 3 de abril, a las 11 de la mañana, nosotros empezamos a reembarcar. Y ahí vimos que empezaban a llegar aviones con personal de ejército y fuerza aérea. En algún momento, que nosotros no teníamos por qué saber, seguramente se cambió la estrategia inicial, que era de ir, tomar, golpear rápido, salir y negociar por la ocupación plena. Ahí seguramente influyó mucho el efecto Plaza de Mayo. Lo, lo concreto es que la operación del 2 de abril realmente salió bien. Tenía que ser corta, concreta, sin generar bajas, y golpear y salir y dejar una pequeña fracción que era la que quedó. Esa, esa relación, aún después de que se desarrolló la guerra, se hizo en términos de una guerra occidental. Es decir, en el momento de la guerra, bueno, nosotros hundimos el Sheffield y matamos ingleses, y ellos hundieron el Belgrano y mataron argentinos. No obstante ello, si nos encontramos en una misión de paz, podemos tomar una cerveza. ¿Por qué? Porque no dimos el paso siguiente, que se da en las guerras étnicas que puede haber sucedido en la ex Yugoslavia, o en algunas guerras de África. Ya hay hoyo de por medio. Claro, no, fue una guerra profesional, en todo sentido. Así que eso nos permite coexistir. Por supuesto que, en general, lo que sucede es que cuando nos encontramos con oficiales ingleses, el tema de Malvinas de mutuo acuerdo no se toca, y no hay ofensas mutuas, y no coexistimos. Yo he tenido 2 misiones de paz, una en Angola y otra en Haití, y bueno, siempre hay un inglés por el camino y nunca nos batimos a duelo. O sea que hubo inclusive respeto profesional mutuo. Bueno, eso es otro aspecto de la guerra. ¿Qué pasó el 3? El 3 zarpamos de vuelta. La navegación, bueno, duró lo mismo que la otra, 5 días, pero teníamos la amenaza ya de un submarino británico, entonces andábamos rascando piedras, que es un término naval que dice que el buque va casi tocando fondo para negarle al submarino la cantidad de agua que necesita para operar. Sí. Así que anduvimos mucho tiempo con el salvavidas puesto, y llegamos a Puerto Belgrano. Me imagino que esa situación bastante tensa, ¿no? Sí, sí. Nuevamente, en las ejercitaciones se trata de evitar ponerse el salvavidas, uno se lo pone a último momento porque es incómodo el salvavidas. Sí. O cuando se entera que va a haber, peor, bien argentino, ponérselo antes. Entonces anda con el salvavidas, y cuando toca el silbato, sí, la sirena, ya están todos listos. Bueno, esa no es la realidad. Pero ahí cuando se decía emergencia o ponerse salvavidas, todo el mundo no se hacía rogar, andaba con el salvavidas porque sabía lo que significa. Sí. Bueno, llegamos a Puerto, digamos, el reencuentro con la familia fue muy emotivo, y después empezamos a ver la guerra desde adentro del batallón vehículos anfibios, porque el batallón no fue destacado otra vez. ¿El batallón en dónde está? El batallón está en Baterías. Baterías queda a 13 kilómetros al sur de Puerto Belgrano, camino a lo que sería Pehuenco. Y inclusive cerca de unas baterías históricas que son un monumento histórico que poca gente conoce. Hay 7 baterías, bueno, hechas con cañones Krupp del 1900. Entonces de ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre, entonces. Claro, en ese momento era la última novedad, sí, por su eficacia. Y bueno, el batallón, sobre esas estructuras, sobre una de ellas, se montó el batallón de vehículos anfibios. Bueno, nosotros empezamos a escuchar las noticias de la guerra que venían, no totalmente. Usted sabe que la primera víctima de una guerra es la verdad, es decir, íbamos ganando hasta que llegó la triste noticia del hundimiento del Belgrano, sí, que tenía 1.300 hombres a bordo, y en ese momento no sabíamos cuántos se habían salvado. Después nos enteramos que solamente es un término tal vez poco feliz, pero solamente 300 murieron, y fue una hazaña de abandono, porque el abandono de un buque, piensen que se hace con heridos, con muertos, en un clima muy tenso, y a pesar de eso se cumplieron todas las normas, que terminó con el comandante y
y el encargado del contramaestre desembarcando último. Se cumplieron todas las normas de la tradición. Y hay que pensar que se hundió en menos de una hora. Claro. Después se cumplió las otras guerras, las otras reglas, tal vez no escritas de la guerra. Es decir, el submarino inglés, una vez que lo hundió, no se quedó a ametrallar las balsas, sino que pasa la posición del buque en el momento que se hunde y se va. ¿Para qué? Para que vengan otros buques a prestar apoyo. Y las balsas empiezan a tratar de juntar, se atan unas con otras, se forma como un hilote de camalotes, y bueno, y después se cumplen las normas, que el primer día no hay que consumir agua y alimento, etc. Y ahí tiene que haber, el que está a cargo de cada balsa tiene que ejercer un liderazgo sobre la gente para que no entre en pánico. O sea, todo eso funcionó bien. Realmente el abandono del buque fue muy bueno. Piensen ustedes que en un abandono de un buque civil, donde no hay enemigo que lo hunda, puede ser una catástrofe. Acuérdense el crucero italiano. Que Costa Concordia. Es un desastre. Sí. ¿Por qué? Porque los civiles se pelean, capaz que una balsa para 20 se ponen 40 y otra que es para 20 hay 2. Bueno, eso no sucede en un buque de guerra, porque cada uno tiene la balsa que le corresponde. Es decir, lo que se llama zafarrancho de abandono, hay tantas balsas como tripulantes, que algunas pueden romperse como producto del ataque, pero cuando el buque sale tiene tantas balsas como tripulantes. Cada balsa tiene 20 y cada uno sabe qué balsa le corresponde. Entonces cuando se hace el ensayo, cada uno sabe se dónde paran va. al lado de la balsa. Sí. El más antiguo pasa lista para ver si están los 20 que corresponden a la balsa. Una vez que están los 20, la balsa se lanza al agua, y para poder saltar a la balsa existe una prueba que se llama salto de borda, que se hace en la pileta de Puerto Belgrano, donde se salta de trampolina, no se tira de cabeza tipo clavadista, sino que se tira como uno se tiraría a la balsa. Bueno, entonces todo eso se funcionó. Esos ensayos se hacen al paso, después se hacen a la carrera, después se hacen con la luz apagada. ¿Por qué? Porque nuevamente cuando hay un ataque a un buque, el sistema de energía muchas veces se corta, entonces hay que llegar a la balsa a oscuras. Bueno, todo eso funcionó porque si no, no hubiera habido la cantidad de gente que se salvó. Exacto. Bueno, después el otro aspecto es Bahía Blanca, ciudad en guerra. ¿Por qué? Porque Bahía Blanca se empieza a preparar para un ataque aéreo británico, porque las ciudades que vivían la guerra eran de Bahía Blanca para abajo. Tal vez lo decimos sarcásticamente, pero en Buenos Aires estaban preocupados porque la selección no clasificaba. Estábamos en el 82, Maradona no hacía goles, y el clima de guerra de Buenos Aires no era el clima de guerra de Bahía Blanca. En Bahía Blanca, la policía, cuando decía oscurecimiento, pasaba por las calles para ver si las ventanas estaban bajas. Y había que cumplirlo. Y después, por ejemplo, en los edificios nuestros de Bahía Blanca, que tienen cochera, nuestras mujeres, cuando quedaron solas, tenían que hacer el ensayo de bajar con los chicos a la cochera, poner alimentos no perecederos en el auto, arroz, puré, todo eso, y después bajar con los colchones, después volver a subir, y si sonaba una alarma, tenían que bajar por la escalera, no por el ascensor, porque si el edificio era atacado, el ascensor podía cortar con gente arriba, bajar y ocupar posiciones en la cochera, que estaba en un subsuelo y ofrecía cierta protección. Y bueno, ese era el clima de Bahía Blanca, una ciudad que tenía la posibilidad de ser bombardeada. Y a los chicos, en el jardín o en la escuela primaria, las maestras los hacían poner debajo del escritorio. Por supuesto que la protección debajo de un escritorio de madera muy eficaz no es, pero además una protección psicológica. Se escondían ahí como para protegerse, le decían protegerse de los ingleses. Así que eso es lo que se vivía en Bahía Blanca. Después empezaron a llegar, yo tenía compañeros que fueron después y quedaron prisioneros. Cuando ocurrió el 2 de abril, que yo estaba en Malvinas, la mayoría de mis compañeros estaban en Bahía Blanca. Se dio vuelta después. Sí. Muchos la fueron a saludar a mi señora, tocaron el timbre, con una bandera, a festejar. Y bueno, ya que después de mencionás eso, a tu señora, ella se enteró me imagino cuando vio todo por la televisión, ¿no? Que vos estabas allá. Y sí, se enteró como la mayoría, porque ella cuando yo salí no sabía dónde iba. Exacto. Y bueno, le tocaron el timbre el 2 de abril, mis compañeros que vivían en el edificio Brown de Bahía Blanca, golpeándole y diciéndole que habíamos recuperado Malvinas, y lo primero que preguntó mi señora es cómo estaba yo, imposible contestar. Pues.
Ponía que estaba bien, pero no. Y después, con respecto a las noticias, para los que ahora están en la época del celular y nos enteramos de las cosas al minuto, Sí. en ese momento el único que tenía teléfono en un edificio de la Armada era el portero. Entonces, cuando empezaron a haber novedades sobre el personal, que por ejemplo, que, que estaba desaparecido, que estaba herido, lo llamaban de Puerto Belgrano al portero, y el portero llamaba al departamento de turno para que la señora fuera a la portería a recibir una noticia, o inclusive hablar con el marido si se podía establecer la comunicación. Pero cuando venía el mensaje del portero, imagínense la reacción de la mujer. Lo primero que pensaba era lo peor. Lo peor, obvio, sí. Bueno, pero lo más grave es cuando venía la comisión de 2 o 3 oficiales de uniforme, que es cuando venían a comunicar un fallecimiento. O sea, ese era el clima. Así era Bahía Blanca a partir de que los ingleses llegaron y empezaron la reconquista. Bueno, y después hay cosas que ustedes saben. Cuando terminó la guerra, los que volvieron prisioneros volvieron prácticamente ocultos, como si hubieran perdido el mundial deshonrosamente, y en realidad habían peleado una guerra con lo mejor que podían. Exacto. No sé cómo andamos de tiempo, pero No, perfecto. Sí, hay 2 cosas que Sí. vale la pena comentar. Bueno, una es la experiencia que sacamos para el planeamiento, conociendo al enemigo y a la población civil. Y la otra es los conscriptos que nosotros llevamos, porque muchas veces se generaliza con la frase de los conscriptos de la guerra. Sí. ¿Por qué? Porque ocurrió que al Teatro Operaciones Sur, sobre todo la masa de las tropas que eran de ejército, muchos lo sacaron del norte. Entonces, claro, si uno saca a alguien de Corrientes y lo ponen en Malvinas, que equivale a Tierra del Fuego, por supuesto va a sentir un impacto. Lo contrario hubiera sucedido si a nosotros, que estábamos adiestrados en zona sur, nos hubieran mandado a operar en Corrientes o en Misiones. Hubiera sido un impacto inverso. Bueno, las tropas de Bahía Blanca para abajo, en ese sentido, estamos bien equipadas, porque Bahía Blanca hace frío en invierno, y los de Tierra del Fuego y Río Gallegos, todas esas tropas tienen un equipamiento adecuado, lo tenían antes y lo tienen ahora, adecuado para la zona, porque no se puede, por ejemplo, yo estuve 3 años después de Malvinas en el BIN 5 en Tierra del Fuego. En Río Grande, sí. Río Grande, bueno, no se puede andar a mano descubierta en pleno invierno. Si uno toma el fusil con la mano descubierta, medio como que se le congela la mano, no la puede mover. Entonces tiene que tener el guante. Y perder un guante es gravísimo. Por eso hay guantes de recambio. Pero no el guante de lana es el de adentro. Después el guante zona sur va encima del otro. O sea que es un clima duro. Pero los medios están. Las bolsacamas eran muy buenas realmente. Es toda una tragedia salir de la bolsacama a la mañana. Cuando en el batallón 5, que fue al año siguiente, hubo pocos días, pero algunos de 20 grados bajo cero, y salir de la bolsacama al exterior con esa temperatura, y bueno, es una resistencia mental y física a vencer, pero se logra. Las carpas eran dobles, hice una carpita dentro de otra para que haya un colchón de aire caliente entre las dos. O sea que el equipamiento realmente era bueno. de la zona de la gente de Marina que fue al sur era bueno. Otro detalle era la cocina, que nosotros llamamos judía. La cocina judía, supongo que se llama así porque la habían comprado Israel, y en Israel, en el desierto de Israel, no hay leña. Entonces funciona a querosén o a glicerina. Y las nuestras funcionaban a querosén o glicerina. No necesitábamos la leña que necesitó el ejército. O sea, en todo momento la cocina funcionaba, porque Tierra del Fuego está enfrente de las Malvinas, es decir, no es un clima diferente, no es un suelo diferente. O sea que esa gente estaba realmente aclimatada. Y con respecto al adiestramiento, el adiestramiento en esa época marina incorporaba en 5 tandas. Quiere decir que en todo momento había uno que recién entraba, y en el otro extremo uno que se estaba por ir. Y entre medio estaban las otras 3. El que recién entraba era fusilero, y el que se estaba por ir era jefe de pelotón. O sea que no era un momento que, si dijimos que el 2 de abril nos sorprendió con que eran todos novatos, no eran todos novatos. Había un grupo que estaba bien, otro medio y otro más bajo, pero el que estaba bien y al que empujaba. Eso a nivel conscripto, y por encima de ellos estaban los cabos, los oficiales. O sea que el sistema
era bueno. Y como había muchos medios, Ujú. el adiestramiento también era completo. Es decir, nosotros teníamos en esa época, eh, individualmente teníamos 8 condiciones para rendir de tiro. Después que aprobábamos las 8, hablamos de conscripto, lo juntábamos de a 4 y había Sí. 3 condiciones a nivel pelotón. O sea, esos 4 Mira, que ya habían aprobado las 8 previas, sí. tenían que aprobar como grupito de 4. Después se juntaban 3 grupitos, hacían 12 y se formaba un grupo. Y tenían que aprobar, creo que eran 2 o 3 de nivel grupo. Muy Y después bueno. que hacían todo eso, venía un ensayo con munición de fogueo, que había mucha, y después venía el tiro Con con lo munición que real. llamábamos fuego en movimiento con munición real, Mm. donde la gente se va moviendo y va tirando con proyectil de guerra. Y en todo momento hay uno que está atrás, uno que está en el medio, otro que está adelante. O sea que hay que saber a dónde se apunta, porque si, digamos, no se puede poner el tubo de cañón de fusil para cualquier lado, porque podía matar a un compañero. No Exacto. sucedía porque se llegaba a ese momento con todos los pasos previos. Ajá. Y detrás de cada 4 había un suboficial que iba caminando y se miraba qué estaba haciendo el Un soldado. O soldado, sea sí. que cuando llegaban ahí, los tipos habían tirado lo que tenían que tirar. No eran chicos de la guerra. Ujú. Tal vez mirado desde el otro extremo, nos podían echar en cara, bueno, pero ustedes están preparando gente que está en condiciones de matar a otra persona. Sí, eso era lo que nos habían dicho que teníamos que hacer en la conscripción, no usarlo de colimba en su definición de corre, limpia y barre, Ujú. sino cuando uno tomaba a un joven de 18 años no era para que nos haga los mandados, Sí. y si alguno lo usaba así, lo usaba mal, y lo Ujú. transformábamos en un combatiente. Un combatiente es un tipo que sin odiar a otro que no conoce, porque la guerra tiene eso. Nosotros no lo sabíamos si el que al que estábamos apuntando era hincha del Manchester United, del Liverpool, y el inglés no sabía si éramos de Boca, de River, de Racing. Sin Exacto. conocernos, tal vez estábamos dispuestos a hacernos mutuamente daño, Ujú. hasta donde sea necesario. Sí. Porque la idea es que una vez que el oponente se rinde, no hay que Ujú. avanzar más. Es decir, está fuera de todo parámetro lastimarlo, rematarlo, ese tipo de cosas. Por lo menos en la regla de juego que nos habían enseñado no se hacían. Ajá. Así como el del buque no le tiraba las balsas de goma para hundirla, una vez que el enemigo se hundía, se paraba ahí. Nosotros lo hicimos con ellos y ellos lo hicieron con nosotros. Por eso Entiendo. les comentaba que nos podemos juntar en alguna misión de paz sin batirnos a duelo. Ujú. Bueno, eso fue la otra experiencia de la guerra de Malvinas. Se puede transformar un joven de 18 años en un soldado hecho y derecho. Antes habíamos tenido conscriptos de 20. Sí. ¿Quiénes eran mejor, lo de 20 o lo de 18? Lo de 20, porque eran un poco más maduros, Sí. sobre todo en funciones como la de choferes. Nosotros en el sur nos costaba formar al chofer, porque una cosa es manejar un camión en la Avenida Libertador y otra es manejar un camión militar en las rutas de Tierra del Fuego. Sí. Bueno, pero el de 20 era un poco más maduro y tenía más oficio. Ujú. Por ejemplo, la clásica tenía más oficio de chofer, pero los dos se podían transformar en verdaderos combatientes. De hecho, en la infantería de marina se logró eso. Es Y los más, yo veíamos reaccionar. ¿Eh? tengo entendido que la propia sociedad fue la que pedía que de 20 pase a 18 si no perdían Sí, tanto sí, tiempo. porque, claro, porque nosotros, en cierta forma, afortunadamente somos un país de paz. Ujú. No pensamos en la guerra. Sí. Israel tiene el armamento en la casa y Ujú. hacen la conscripción, no sé si hasta los 50 años. Bueno, nosotros no somos Israel. Sí. Nosotros nunca pensábamos, primero nos sorprendió el conflicto con Chile, que fuera Ujú. tan grave, y Sí. después nunca pensábamos, a mí nunca se me pasó por la cabeza que yo iba a entrar en guerra con el Reino Unido. Cuando yo estaba en la escuela secundaria Sí. y recién estaba pensando en entrar a la Armada, no pasaba por la cabeza que iba a entrar en guerra con el Reino Unido. Bueno, y sucedió. Entonces, como la sociedad argentina no tiene la guerra en el horizonte, Ujú. dice, no, en lugar de 20 años, que la hagan a los 18, así no le interrumpe la facultad. Exacto. Pero si hubieran pensado que el hijo iba a ir a la guerra, hubiera dicho, no, que vaya de 20, que está un Ujú. poco, Más un maduro, poco más sí, formado. te entiendo. Pero bueno, no somos un país belicista. O sea, Ujú. la guerra a nosotros nos sorprende. Y si tuviéramos otra, yo creo, una opinión personal, que también nos va a sorprender. Ujú. Porque ahora en el pensamiento del argentino medio hay un montón de prioridades antes de pensar en entrar en guerra.
En cambio, la sociedad americana, la sociedad inglesa, la sociedad francesa misma que tiene colonia por todos lados, bueno, ellos saben que es una realidad que en cualquier Que algo momento puede va a llegar a pasar. suceder, que algo puede llegar, y de hecho algo Pasa. está llegando. Por ejemplo, ahora en Europa ya les cambió la vida. Los alemanes que no le pasaban, no le daban atención a la parte militar porque, por el pasado que tenían, ahora resulta que le dijeron, no, ustedes se tienen que armar, y los tipos se la están tomando en serio. Vamos a ver dónde termina. Cuando empiezan, Sí. cuando empiezan a fabricar tanques y se entusiasmen, lo concreto es que les cambió el parámetro. Exacto. Y nosotros no somos un país que pensamos en guerra. Y de hecho en Sudamérica hubo pocas, porque la última guerra fue creo que fue la de Perú-Ecuador, este siglo, que fue una guerra corta. Sí, La guerra, las graves fueron el otro siglo. Ujú. Argentina con Brasil, Chile con Bolivia, esas fueron las guerras grandes, pero este siglo no hubo. Por un lado mejor. Sí, porque Y se bueno, y ahora priorizan estoy ustedes. sintiendo, hay algunos que están hablando de volver a poner la conscripción. El otro día estaba escuchando en la televisión. Bueno, yo no creo que sea una buena idea, francamente. Primero porque ya está en la mentalidad argentina de que Sí. la Y no. conscripción es para los que quieren, es para los soldados profesionales Ujú. que quieren entrar a la Fuerza Armada. Y segundo, porque si algunos tienen la peregrina idea de pensar que si hay gente descarriada, la van a poner en las Fuerzas Armadas para que nosotros las eduquemos, nosotros no estamos preparados para eso. Si un militar no está preparado para conducir un chico que tiene problemas de conducta, bajo ningún concepto. Y tampoco está preparado para darles oficio, porque cuando dicen, bueno, que aprenda un oficio. No, las Fuerzas Armadas no están llenas de carpinteros, herreros, orfebres, tienen tipos que tiran tiros, o deberían tenerlo. Entonces no son los más indicados para enseñar un oficio. Yo creo que si el país se pone a buscar civiles, a un carpintero desocupado y le paga bien, iba a ser el más idóneo para fabricar carpinteros entre los chicos que están desocupados. No, No el ejército. Fuerza no, Armada, sí. no la Fuerza Armada, Ujú. bajo ningún concepto. No estamos preparados ni para lidiar con problemas de conducta, ni para formar profesiones que nosotros no dominamos, independientemente que haya algunos que se dediquen a esa parte técnica, pero la mayoría no está para eso. Bueno, así que yo creo que esa discusión se va a agotar rápido. Aparte, las grandes ciudades no quieren saber nada. Por ahí en el interior, algunas ciudades, algunos pueblos muy chiquitos quieren que el hijo haga la conscripción, pero las grandes ciudades no quieren saber nada. Porque ya en el mundo la mayoría de las fuerzas tienen fuerzas profesionales, no tienen más conscripción obligatoria. Cuando hubo, nosotros la hicimos funcionar. Y ahora, a mí personalmente, no me gustaría que vuelva. Entiendo. Digo, puede haber algunos que opinen totalmente lo contrario, ¿no? Obvio. Pero sí, es lógico también. ¿Eh? Que también es lógico Sí, sí, cómo lo explicaste. sí, así es. Y Lo ahora, que sí que, sí, decime. no, que la relación con los civiles es que en los países de primer mundo hay universidades especialistas en defensa. Es decir, cuando hablamos de civiles, no estamos hablando de un improvisado. Los que se dedican a la defensa conocen el tema no saben el radio de acción de una granada, no saben cuánto tira el fusil Falk, no interesa eso, pero tienen del nivel estratégico militar, de la concepción de empleo, todo eso la tienen recontra clara. Y muchos profesores de los institutos militares son civiles que conocen el tema profundamente. De hecho, ahora los que están opinando en la guerra de Ucrania con Rusia, la mitad son civiles y saben realmente lo que dicen. Así que eso a nosotros nos falta, porque en realidad nadie puede, nosotros nos tienen, digamos, estamos como debe ser, estamos bajo las órdenes del Ministerio de Defensa, pero nadie conduce lo que no conoce. Las comisiones de defensa son más testimoniales, no tienen un conocimiento profundo de lo militar como deberían tenerlo y como tienen los países que por su idiosincrasia están permanentemente en conflicto. Sí, entiendo, es un cambio muy Piense que, notorio. qué sé yo, por ahí vamos a un país de primer mundo, aparece un civil o una civil que se presenta
en un destacamento militar, que un sábado de la noche, y le dice al comandante, bueno, despliegue sus tropas para ver cuánto tiempo tarda, y bueno, y le hizo una acción civil. En el año 96 yo participé de un operativo a bordo de un buque de desembarco americano, un Flitex, y iban a hacer, entre otras cosas, un simulacro de evacuación de civiles de una embajada. Y no lo hacían porque sí, porque ese buque formaba parte de la flota del Mediterráneo, que tenía que rescatar, se supone, al embajador o embajadora, no sé si de Somalia, país de esos, en caso de conflicto. Y bueno, iban representantes civiles a ver los ensayos, inclusive cuando los aviones despegaban y volvían, o los helicópteros, los que estaban viendo cómo se desarrollaba eso, eran de la Comisión de Defensa, que estaba interesada en que eso funcionara. Sí. O sea que esos civiles sabían lo que iban a ver. No es que sean unos caídos del catre que los embaucaban rápidamente con un ruido de helicóptero. Los tipos sabían qué estaban viendo y qué tenían que medir. Porque después seguramente tenían que volver a informar. Bueno, eso pasa, esa es la relación con los civiles y los militares. El civil tiene que saber, primero, para qué nos quiere, y segundo, qué es lo que hacemos. Así nos puede conducir. No es solamente para ver el desfile. Esa es la parte que falta, que es lo que yo creo que de a poco la sociedad civil va a tener que ir incorporando. Y cuando digo la sociedad civil, la que piensa y que va a ser clase dirigente. Si alguien quiere ser ministro de Defensa o quiere estar en la Comisión de Defensa del Senado, y tiene que saber mínimamente tiene que... Sí. Claro. Y aparte, las idiosincrasias son diferentes. En todas partes del mundo, las marinas, los ejércitos y las fuerzas aéreas son diferentes entre sí. Es más parecido una marina con otra que una marina con su ejército, lo cual no significa que no esté en condiciones de combatir en forma conjunta, porque eso se hace. Pero digamos, las tradiciones que son navales son todas parecidas. Hasta fíjense que los uniformes de los marinos son prácticamente iguales en todo el mundo, son azules, o blancos, la gorra blanca, sí, o blancos, sí, depende del legal. O blancos en verano, para bien o para mal, es así. Sí. Bueno, esa es no sé cuándo vendrá, espero que no haya otra, pero las guerras no son digamos, no tenemos la decisión de no entrar en guerra, es como estar en un auto. Yo no puedo salir a la Avenida Libertador diciendo voy decidido a no chocar. Yo voy decidido a no chocar, pero el tipo que viene borracho a contramano tiene una decisión totalmente distinta. Entonces me puedo encontrar con el choque, y acá hay que estar preparado. Se puede encontrar, claro. Es una verdad que tenemos un montón de recursos, un país enorme, y estamos mal defendidos. Esa es la verdad. Y eso no es un secreto para nadie. Los primeros que lo saben son los países que tenemos alrededor. Estamos totalmente desprotegidos. Pero la sociedad es la que debe exigir a través de sus gobernantes que eso cambie, si es que le interesa que cambie. Ese es el problema. Pasa que hay que hacerlo antes de que pase algo, porque una vez que pasa ya es tarde. Sí, yo digo que la Argentina funciona por el efecto tragedia de 11. Nosotros teníamos unos trenes chatarra que eran un desastre. Teníamos las hojas $600, cosechábamos bastante plata y los podíamos haber comprado de a poco. No lo hicimos. Se produce la tragedia de 11 en una línea férrea como es la del oeste, la Sarmiento, que es la que yo tomaba en mi época de secundario, donde yo digo, ¿verdad? Sarcásticamente circulan millones de votos por día en esa línea. Y cuando ocurrió esa tremenda tragedia, que lamentablemente murió mucha gente, automáticamente reaccionó el sistema y compraron trenes chinos, afortunadamente muy buenos. Porque son buenos los trenes chinos. Sí, son buenos. Pero si no hubiera ocurrido la tragedia de 11, posiblemente no los hubiéramos comprado. Entonces, yo no quisiera que el efecto tragedia de 11 se traslade a la defensa, que empecemos a comprar medios militares después que nos den un sacudón importante. Sí, entiendo. Porque ahora estamos para eso, es decir, estamos en condiciones de recibir un sopapo. Entiendo, Jorge. Y repito, no es un secreto lo que estoy diciendo, eso sabe cualquiera. Inclusive hasta la gente lo presiente. Sí. Y ya cuando el vecino lo conoce, ya está haciendo un problema. Claro. Pero bueno, somos impredecibles. Eso nos reconocen como capacidad.
porque nosotros, ahora están de moda los misiles tierra-mar, con lo cual los ucranianos le hundieron un buque insignia del Mar Negro a los rusos, y ahora aparentemente hundieron otro. Bueno, el que estrenó ese sistema fue la Armada. Exacto. Y lo estrenó en la Guerra de Malvinas, y eso es un hecho histórico. Es decir, se bajó un misil de un buque, que no estaba programado para eso, porque era buque, sí. Lo pusieron en tierra en una instalación estrafalaria que se llamaba ITB, que era Instalación de Tiro Berreta, Sí. ITB, en broma, y con eso, con un poco de suerte y mucho cálculo, neutralizaron un buque, no se hundió, pero quedó fuera de combate toda la... Cuando los ingleses toman la isla, toman ese sistema y a partir de ahí desarrollan el Excalibur, que es eso mucho más mejorado. Nosotros que fuimos los pioneros, no seguimos desarrollando. Es increíble. Ellos tomaron eso, vieron el daño que les produjo y ahora tienen el sistema Excalibur que también lo tiene Chile. Bueno, nosotros no lo tenemos. Y ahora, tenemos la capacidad para desarrollarlo y por supuesto, si se desarrolló en medio de una guerra, con lo que había ahí, precario. Sí, con nada, sí. Y con nada, si tuviera todos los recursos, le ponen expertos civiles en balística, más los militares, y bueno, se puede hacer algo nacional. Se podría hacer. Y no es tan caro, porque eso no tiene el precio de un buque. El problema de la Marina son los precios, porque un destructor cuesta casi $1.000 millones. Piensen que un submarino como el que se hundió cuesta más de $600 millones. Y es muy difícil que un político le diga a su población, vamos a invertir $600 millones en un submarino. Sí. Es poco digerible. Sí. Ahora, más con la situación que tenemos. Es muy peligroso no tener ningún submarino. Porque si hay algo que le preocupa a la flota, cualquier flota enemiga, es justamente el submarino. Pero, aparte en un territorio con tanto litoral marítimo como nosotros. Sí, por eso. Eso, digamos, es inadmisible. Sucede, pero no debería suceder porque nosotros tenemos un mar enorme y bueno, tenemos que protegerlo. Ahora, a largo plazo soy optimista, porque los recursos humanos están. Nosotros hemos hecho muchas cosas difíciles y las hemos hecho a los ponchazos. O sea que si hay una decisión y recursos detrás, bueno, se puede hacer. Bien, sí. De hecho, hicimos una guerra contra la primera potencia de la OTAN y lo tuvimos a mal traer. No nos olvidemos que tuvo que tener la ayuda de Estados Unidos. Totalmente. Sí, si no, hubiera sido más difícil. Sí, se llevaron una linda sorpresa. Sí, fue una doble subestimación, como yo le llamo. Nosotros dijimos, estos no van a venir, yo no lo dije eso, pero habrá alguno más arriba que estos no van a venir de tan lejos por la Malvinas. Y los ingleses habrán dicho, vamos a luchar con los indios, estos deben tener gomeras y lanzas. Al primer tiro se rinde. Al primer tiro se rinde y dicen que se comieron la paliza más grande de la flota desde la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Esa es la verdad. Exacto. Nadie le había hundido tanto buque a partir de la Segunda Guerra Mundial como nosotros. Sí. Así que somos un pueblo extraño. Lo que nos reconocen es la capacidad de improvisar. Sí. Y el valor. No somos proactivos, somos reactivos. No tomamos medidas preventivas. Pero una vez que se produce el problema y sacamos conejo de la galera como nadie. Esa es digamos, la virtud y el defecto que tenemos nosotros, los argentinos. Creo que siempre fuimos así. Sí. Y hasta que esto no cambie, vamos a ir así. No. Pero bueno, sí. así fue el tema de... Quería hacerte una pregunta que cuando nos estabas contando no te quería interrumpir. Obviamente por ahí es una pregunta con el diario del lunes, pero vos al ser jefe de esa compañía, para vos, los bar, ¿hubiesen servido en el transcurso de la guerra? ¿Para movilidad y utilizarlos? No, porque es una capacidad muy chica. Pensá que tiene 20 hombres, eran 15, que 14, 140 por 2, 280 hombres totalmente desprotegidos, porque eso de aluminio, ¿cuánto hubieran durado? Ahí se necesita transporte de tropa, como ellos tenían, transporte blindado de tropa, y
Por ejemplo, ahora para dar una referencia, ahora estaban dando vuelta con adquirir el vehículo, creo que es el Guaraní de Brasil, que es un vehículo blindado de 6 ruedas que lleva Sí. 8 o 10 combatientes adentro. Bueno, ese tipo de cosas para mover. Eso o helicóptero. Pero llevar así a descubierto tan poca gente, no tenía ningún sentido. Está bien, perfecto. No, como siempre se supo que hubo problemas en la movilidad. Por ahí, al tener tantas ruedas en la curva, por ahí funcionaba, ¿no? No, pero el vehículo anfibio funcionaba. Lo que pasa es que lo replegaron y después no se pudo volver porque ya el dominio del mar de los ingleses Fue no imposible. dejaban mover nada. Ese es el tema. Entiendo, Porque entiendo. en un ambiente marítimo lo que hay que controlar es el mar y el aire. Sí. Que en este caso Controlado siempre el mar, fue de los controlado británicos. el mar, claro, controlado el mar y el aire, aún sin atacar, la parte terrestre aún se rinde por hambre, tipo Y sí, castillo medieval, porque exacto. si no nos hubieran atacado y, bueno, y no pudiéramos llevar nada, ningún alimento durante 3 meses, y bueno, el resultado por ahí hubiera sido el mismo a más largo plazo. Los famosos asedios, ¿sí? Claro, sí, es la guerra antigua con nuevos medios. Y nosotros, pero lo que pasa es que nosotros culturalmente somos terrestres. Yo lo digo en broma que para nosotros que nos roben millones de toneladas de pescado, no nos preocupa mucho. Ahora, nos llegan a robar vacas en el mercado de Liniers que afecten nuestro asado del fin de semana Sí. y es para entrar en guerra. Te ¿Por entiendo. qué? Porque nosotros somos terrestres. Inclusive en la historia que nosotros estudiamos, es toda terrestre. Sí, El pobre Brown se abre paso a los ponchazos. Es decir, sí. pensar Bullard. que pensar que gracias a Brown recuperamos la independencia, porque si Brown no hubiera ganado la batalla de Montevideo, bueno, todavía seríamos colonia española, más Exactamente. allá de la importancia de San Martín, de Belgrano, todo lo que quiera. Pero si no hubiera ganado esa batalla, que todavía no sabemos cómo hizo, ¿Cómo es? seríamos colonia. Exacto. Pero después de cada guerra, la Armada, la Argentina, eliminó la flota. Es decir, después de la batalla, después de la guerra de independencia, se disolvió la flota. Después vino la guerra con Brasil. Sí, Otra vez Brown manoteó buque de donde pudo, sí. hizo la escuadra para enfrentar a Brasil, que ya la tenía grande y lo tenía formada. Terminó la guerra con Brasil, otra vez le disolvieron la flota. Después vino la guerra de la Confederación, Brown fue la flota de la Confederación. Brown peleó para el gobierno, el gobernante de turno, independientemente de quién sea. Peleó para la Argentina cuando era gobierno revolucionario, peleó para la Argentina cuando estaba Rivadavia el presidente contra Brasil, peleó a orden de Rosas por el tema del bloqueo anglo-francés. O sea, el tipo peleaba para el que en ese momento era elegido para mandar. Pero no tuvo mucha prensa, hablando en términos modernos. Sí. La Argentina era terrestre. Nunca tuvo una flota hasta la guerra de Malvinas. Ahí sí teníamos una buena flota. Pero ¿qué pasó después de la guerra de Malvinas? Lo mismo de antes. Se desarmó. Se desarmó. O sea, después de cada guerra, la Argentina desarma su flota. Sí. No es la primera vez que lo hizo. Esta es la cuarta. Es 3 de Brown y una de estas. Por eso, y como te comenté antes, con tanto litoral marítimo es ilógico que no se haya una flota como la gente. Pero bueno, falta conciencia marítima que, bueno, Chile la tiene porque no puede no tenerla. Es un país muy delgado, Y que tiene digamos todo que es todo costo. mar. Entonces, es como el Reino Unido. ¿Cuál Una es la isla. principal fuerza del Reino Unido? Y la de la Armada, porque es una isla. Exacto. Y bueno, Brasil la tiene equilibrado, Brasil tiene las dos cosas. Sí. Pero nosotros, que deberíamos tener las dos cosas, tenemos una. Es decir, nuestra mentalidad es terrestre. Sí. Eminentemente, siempre fácil. Inclusive culturalmente, pensemos en la escuela, lo que se enseña, la parte naval queda muy Acotado. muy minimizada. Pero bueno, y hemos tenido hasta corsarios. Porque muy pocos saben que el primero que reconoció la independencia argentina fue el rey de Hawái, Kamehameha I. Mira, Porque ahí eso anduvo sí. Bullard, creo que fue. Claro, fue a Creo hacer que una fue reparación ahí y lo obligó a reconocer, y el otro habrá dicho, así, con tal que se vaya, Ya con tal que se está, te vaya de nuevo, reconozco lo que te quieras. reconozco cualquier cosa. Pero lo concreto es que
el reino de Hawái en esa época Ujú. reconoció la Confederación Argentina o las Provincias Unidas del Río de la Plata, Sí. como era en esa época. Así que hemos tenido marinos, Ujú. De muchos de los renombre. cuales eran extranjeros, pero eran con la camiseta nuestra. El Ujú. mismo Brown era extranjero, Sí, pero el tipo se puso la camiseta. Se exacto. puso la camiseta argentina, curiosamente. Ujú. Sí. Hasta el ayudante de campo de San Martín era extranjero. Sí, inclusive, bueno, acá hubo militares británicos que después se hicieron del ejército argentino y franceses Ujú. que eran del ejército de Napoleón también, Sí, exacto. que entraron, aventureros que se metieron en el... y compraron se pusieron la camiseta, es decir, por ahí entraron como curiosidad y después se Le quedaron, gustó. formaron familia, claro. Sí, 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 es así. así fue. La verdad, ¿Eh? fue un placer entrevistarte. Hablamos de Malvinas, hablamos un poco de historia, hablamos de todo. Y a mí me Sinceramente, gusta mucho la historia porque es algo que los sí, jóvenes tienen que conocer. exacto. A mí lo que me embola es la historia con camiseta puesta. Ujú. Uno escucha Rosas es malo. Después uno escucha, no, Rosas es buenísimo. Ah, Después escucha otro, uy, Sarmiento odiaba a los gauchos. Y después otro dice, no, pero Sarmiento fundó tantas escuelas. En realidad eran seres humanos ujú. que tenían sus cosas buenas y Su cosa tenían sus buena. cosas malas. Como Esos eran los todos. próceres. ¿Eh? Como dijo un compañero mío, dice, no me lo imagino a San Martín a la noche sacando la bolsita de la basura, como hacemos nosotros, tipo de un prócer, y uno piensa que el prócer está más Sí. allá del bien y del mal. Inmaculada. Claro, y Una persona común. la deberíamos conocer mejor, la historia Ujú. argentina. Exacto. La que nosotros nos contaban terminaba de la siguiente manera. Uno se entusiasmaba con la historia antigua, los asirios, los caldeos, los romanos, los Ujú. griegos, y cuando llegaba a la historia argentina era un embole, es decir, el cuentito, que este bueno, este malo. Y después cuando yo la empecé a leer de grande, la Ujú. historia argentina bajo ningún punto de vista es aburrida, Para nada. tiene de todo adentro. Parece una Y hay película. que, claro, y hay que conocerlo contado por gente neutral o Ujú. profesional, Exacto. historiadores profesionales. El historiador Sí. profesional dice lo que él considera que es cierto, pero no lo acomoda a Sí, su y partido. no intenta imponerlo. Exacto. Claro. Sí, bueno, para mí fue un gusto. No extiendo mucho más porque mi guerra de Malvinas fue en los papeles un día, intensísimo, pero fue un Sí, día. pero por un día, te entiendo, sí, obvio. Sí. Y después lo demás son la visión como espectador y lo que pasaron mis compañeros que Ujú. por culpa de lo que yo hice, como me decían ellos, después tuvieron que comer Ellos, 2 meses de guerra y terminaron prisioneros. prisioneros, te entiendo. La Yo verdad, Jorge, perdí sí, aviadores sí, navales. Lo perdí al teniente Márquez, que fue sí, derribado en combate por un Harrier. sí, entiendo mucho. Este, otro caso fue uno que murió al aterrizar. Bueno, y después tuve el compañero mío que terminó herido en el Sobral. O sea, tuvimos 2 bajas y varios heridos. Y el orgullo de haber puesto la mayor cantidad de gente en el conflicto de Malvinas. Ujú. Es así. La verdad, Jorge, Bueno, como... Sí, decime. no, te agradezco mucho Ah, la oportunidad, el tiempo por que me has favor, dado, por favor. dejarme hablar un poco de todo. Sí. O sea que fue un gusto realmente. Te agradezco como desde el primer momento que te contacté, que al toque me dijiste que sí, y bueno, ahora lo pudimos concretar, así que gracias por ser parte del programa. No, al contrario, saludos a todos los oyentes este, que tuvieron la paciencia de escucharme. Dale, estamos en Bueno, contacto y te mando un fuerte abrazo. gracias, igualmente. Chao, Jorge, gracias. Hasta luego.